Ya, muy bien. Vamos a comenzar de una vez, chicos, para no extendernos esta noche porque es domingo. ¿Quién estudia domingo? Ya. Bueno, les quiero dar la bienvenida a esta noche, bueno, a esta teórica de cirugía. Nosotros no sirve de mucho que les pueda hablar de otras cosas que bueno, que les hemos estado compartiendo en las clases prácticas, pero hay sí cosas que tengo que ser enfoque y claro, tengo que ser muy puntual respecto a la especialidad de cirugía, ¿ok? Yo voy a ser su ponente esta noche y espero compartirles toda la información que sea necesaria y ustedes también puedan preguntar para que yo pueda esas dudas, tratar de toda la mayor parte responderlas y aclararles todo esto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a comenzar. Cirugía, 2 meses de rotación. Sea donde sea que ustedes vayan, quirófano, ¿no es cierto? Ya lo tienen muy claro, así que, pero hay cosas, algunas cosas puntuales, algunas rutinas, algunas formas de trabajo y todo que siguen los cirujanos que ustedes tienen que tener un poco de idea para poder hacer más fácil. Lamentablemente, la forma que la historia clínica, evoluciones, la forma de incluso de la toma de los signos vitales, el trato al paciente y todo, en cada especialidad es muy diferente, no es igual. Por eso es que bueno, por eso es que StatMed ha desarrollado material para cada especialidad. Tenemos una plataforma para lo sigue agregando el 30-31 para que ustedes tengan algunos de sus documentos a la mano y lo puedan usar cuando sea necesario, cuando lo requieran. ¿Ok? Vamos a comenzar por el principio, que es la historia clínica en cirugía. Miren, la historia clínica en cirugía hay que mencionar algunos cambios que estas reciben cuando tú vas a hacer tu rota de cirugía, ¿ok? Ahí tenemos en la pantalla. Primero, el número de historia clínica, no se olviden que jamás bueno, es otorgado por cada hospital y cada historia clínica tiene un número, una específico número de historia clínica. Eso jamás tengan la parte, no se les pierda ese conocimiento, no, jamás se les olvide eso, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, algo que quiero ser puntual es la fecha de la historia clínica en la que se hace al paciente y la hora de ingreso también es muy importante, así que tienen que tener sí o sí eso registrado. Si se les olvida, si hay algún ingreso de algún paciente por emergencias, generalmente en emergencias hay harto ingreso para cirugía, por el motivo de que algunas patologías son inflamatorias o causan simplemente dolor, entonces ya es motivo para entrar a quirófano. Entonces, ustedes tienen que tener listo esos datos porque al final y al cabo no se olviden que la historia clínica es un documento legal. O sea, esto ya son las ligas mayores. ¿Por qué? Te pueden hacer problema, ha habido problemas, ha habido observaciones, ha habido gente, bueno, de abogados que quieren historia clínica para revisar, para constatar auditorías, ¿no es cierto? Algunos pacientes. Entonces, chicos, la fecha de la historia clínica es top, tiene que estar ahí sellado con su sello, o sea, claro, cada institución tiene su formato, pero tiene que tener la fecha, muy importante, ¿ok? En los datos personales no hay nada que hablar, no hay nada de perderse. Esta historia clínica, cuando yo la hago, la haces cuando tengas un paciente en piso, cuando no se hace la historia clínica en emergencias, a no ser que el paciente ya ingrese o se interne para el servicio de cirugía, pero los de emergencias no creo que te lo quieran hacer tu historia clínica y generalmente la historia clínica se hace en piso, ¿ok? Entonces, tú como para ir avanzando, si es que tú estás en tu turno, está entrando un paciente a piso y tú estás rotando piso, lo que puedes hacer es preguntar algunos datos personales como los que tienen ahí, algunas reseñas, algunos puntos importantes de cada paciente. Así que eso yo les aconsejo. Tienen que sí o sí algunos datitos tenerlo, anotarlo en su cuadernito de cada paciente, como su nombre, carne de identidad y todo eso, ¿no? Ahora, respecto a la historia del motivo de la consulta, se nos ha hablado, ¿no es cierto?, que uno o dos motivos de consulta se debe agregar. Aquí en cirugía también de la misma forma, se les tienen que hacer que una vez que ustedes inicien con los motivos de consulta, tienen que hacer la historia clínica en base a esos dos motivos de consulta. O sea, la enfermedad actual es la historia completa. Recuerden que generalmente en cirugía la palabra, el signo, perdón, el síntoma conocido como dolor es el que tiene que ser desglosado con Alicia. Ustedes ya recuerdan eso, ya esto ya es de tercer, cuarto año. Ah, localización, intensidad, carácter, irradiación, ¿no es cierto? Aparición, entonces ustedes ya saben describir esto, tienen que hacerlo
completo, ¿no es cierto? Ahora, y también tienen que poner la información de el paciente vino, acudió al servicio de cirugía por tal motivo y, o sea, y el paciente tomó estos medicamentos, o sea, todo lo que el paciente te va a relatar, tú tienes que anotar. Recuerden que en cirugía los pacientes pueden llegar a morir por motivos de la patología, por motivos traumáticos, porque traumatología también está dentro de cirugía. Entonces, es importante que ustedes sepan describir bien la enfermedad actual. Como les digo, a veces la policía, a veces los residentes, los doctores revisan esto porque es importante la relación de los hechos. Y ahí les tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué paciente que hace 5 horas empezó con una molestia en el epigastrio? No pueden usar la palabra pancita, tipo dolorcito, no. Tienen que ustedes ser con tecnicismo médico, ¿ok? Vamos a bajar, por favor. Entonces, en la parte de la enfermedad, doctor, una vez que ustedes han descrito, ¿qué otras cosas son más importantes en cirugía? Miren, yo les digo que esto sí pueden preguntar a los pacientes la parte de antecedentes personales. Generalmente se puede preguntar al paciente, pero cuando está muy álgico es difícil poder hacerlo. Entonces se les recomienda que hablen con un familiar. Ustedes puedan preguntar al familiar qué ha pasado si el paciente está inconsciente o si el paciente está muy álgico. Entonces el familiar te puede dar algunos datos. Entonces tú hablas con él y solo con uno para poder averiguar todo lo que resta respecto a antecedentes. ¿Cuáles son los más importantes? Yo considero que los patológicos ahora son los más importantes. Incluso tú puedes averiguar el tema de alimentación y hábitos y toxicomanías. Son importantes porque muchos pacientes te dicen, señora, su paciente, bueno, le dice, el señor Genaro, por ejemplo, ¿no ve? Ha ingresado acá. Entonces, ¿desde hace cuánto está con dolor esto? ¿Qué algo comió antes de eso? Ay, no, le encanta comer pura grasa. Entonces, tú ya tienes idea de que puede ser un apéndice, cole, por el eh, tipo de estilo de vida que lleva. Eso puede ser, se puede sobreentender en algunos casos, pero en algunos casos es bueno preguntar también, ¿ok? También los antecedentes patológicos, si ha tenido cirugías previas, esto es muy importante porque en los pases de visita te preguntan los residentes, los doctores, tipo, este paciente tiene antecedentes quirúrgicos, sí, le han hecho una colecistectomía, tiene una hilostomía y todas las ostomías que hay, entonces todas las cirugías tú las tienes que anotar y averiguar. También la parte de alergia, ¿no es cierto? Si es alérgico a algo o no, ¿ya? Ahora, en antecedentes familiares, generalmente en cirugía, en la especialidad de cirugía, no tiene mucha relevancia, porque recuerden que algunas patologías quirúrgicas son, algunas tienen origen o un factor hereditario muy importante, pero otras no realmente. Entonces, es bueno preguntar si capaz se te olvide también. Ahora, la parte de revisión de aparatos y sistemas, tienes que hacer un énfasis, por ejemplo, si tu paciente tiene un cólico biliar, o bueno, ahora le está entrando por una colecistitis, tú tienes que preguntar en la parte del sistema gastrointestinal, tipo, señor, ¿usted ha tenido alguna vez apendicitis? ¿Ha pasado un dolor aquí? Entonces, todo lo relacionado con la parte gastrointestinal. ¿Por qué vas a hablarle si tiene, si tiene cefalea? ¿Para qué le vas a preguntar si tiene dolores musculares? ¿Para qué? Tienes que hacer un énfasis en la patología del paciente. Si el paciente tiene ya una colostomía, entonces tú tienes que averiguar cómo es que ha llegado a la colostomía, qué enfermedades previas ha tenido antes de llegar a esto, si tiene enfermedad inflamatoria intestinal, si tiene enfermedad de Crohn, te vas a dar cuenta, el paciente no consume gluten, entonces ya tienes idea de lo que está pasando. Así que yo les recomiendo que hacer un énfasis en la patología del paciente. Vamos, por favor, al examen físico. Esta parte la vamos a ver en evolución, chicos, no vamos a verlo ahora. Cada especialidad tiene su forma de historia clínica y su evolución, pero conmigo vamos a tratar de ver esta parte, que es la historia clínica. Ok, la historia clínica, ese examen físico, es el que tú le vas a hacer al momento de hacer la historia clínica. Ahora, primero, no te inventes datos, porque algunos saben qué hacen, y ustedes seguramente van a hacer, no hagan eso, les digo, copian y pegan las historias clínicas que ya han hecho otros internos, pensando que está bien. Y, por ejemplo, el paciente está con un Glasgow de 10, un Glasgow de 9 y le pone consciente en las tres esferas. El paciente tiene fiebre y le ponen febril. ¿Y eso qué te hace dar cuenta? Te haces notar como un interno flojo,
que no quiere hacer su trabajo y que copia y pega. Y los doctores se van a dar cuenta, los residentes se van a dar cuenta. Entonces, también la parte de la actitud, biotipo, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos un formatito, lo pueden usar esto o en otros servicios. Los signos vitales son importantes, no se tienen que inventar, claro está, es un punto válido que no se tiene que perder y les había dicho ya en la práctica. Un segundito. Ok, en la parte, me van a decir, ¿se escucha bien? Belú, ¿se escucha bien? Y vos me van a avisar, por favor, si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Hagámoslo saber, por favor. Perdona. ¿Belú se escucha? Sí, se escucha. Ya, ya, gracias, gracias. Es que desde que no escuchaba. Ya, cuando no se escucha, me avisan, por favor, chicos, porque capaz que estoy hablando y no se escucha nada. Ya, entonces, en la parte de los signos vitales no se tienen que inventar, no se olviden. En la parte del examen físico regional, ahora mire, podrás ser buen interno, podrás ser buen estudiante de medicina, todo bien, está perfecto. ¿Quieres hacer tu trabajo? Toda tu historia clínica completa del paciente, como te han enseñado, ¿no ve? ¿Qué te recomiendo yo? Haz un énfasis. Si el paciente tiene patología de tipo abdominal, general o gastrointestinal, haz una descripción ahí, esmerate, ahí explayate, ahí pon todo lo que puedas, inspección, auscultación, todo los signos que puedas encontrar en una patología, anótalo. Aquí tenemos un ejemplo en sistema gastrointestinal, ¿no es cierto? Abdomen semigloboso, expensas de tejido celular subcutáneo, ruidos hidrarios normoactivos, timpánico a la percusión en mi abdomen derecho. Entonces tú ahí te explayas. Les doy un consejo, se explaya. Si el paciente tiene una cirugía torácica o cardiotorácica, entonces haces un énfasis en cardiovascular, describiendo bien si tiene soplos, si no hay soplos, si tiene soplos sistólicos, todo esto, ahí haces un énfasis. ¿Okay? Ahora, ¿qué más? En la parte, ya yendo al terminar, a la última parte, dice la impresión diagnóstica. Miren, si tú eres pro, o sea, pro en el sentido de que tú estudias, has estudiado y sabes patología abdominal, pues bueno, está bien, vas a diagnosticar rápido. Pero si eres un flojo, como todos, porque igual llegado a ser así, tienes que llegar al diagnóstico mucho antes que tus doctores o residentes, porque te van a preguntar, porque ellos te dicen, interno, ¿cuál es el diagnóstico? O tú que llegues al pase con un posible diagnóstico, doctor, yo creo que eso es puntos, o sea, eso, ese doctor, anda con ese doctor para que te califique, porque se acuerdan que tienen que calificarse este año igual, te va a poner 100 en su ruta. ¿Por qué? Porque si tú ya manejas los diagnósticos de forma sindrómica, créeme que va a ser más fácil. Un diagnóstico así puntual puede ser genial con laboratorios y todo, pero a veces cuando haces la historia clínica no te da el tiempo. Entonces, ¿cómo puedes catalogar, digamos, a un paciente que tiene dolor abdominal? Lo manejas en abdomen agudo, en síndrome de abdomen agudo, y puede hacer un énfasis ya después como apendicitis aguda. Y la conducta que siempre va al final de cada historia clínica. No importa en dónde estés, siempre hay conducta. ¿Qué? Esto tú le pides al residente o al médico a cargo del paciente, doctor, ¿qué vamos a pedirle? Doctor, le vamos a internar. Sí, doctor, le estoy pidiendo ecografía y le estoy pidiendo laboratorios. Perfecto. Eso es la cosa. Eso es proactivo. Entonces tú ya sabes, doctor, está con dolor abdominal, le estoy pidiendo hemograma, le estoy pidiendo el perfil hepático y coagulograma más por si va a entrar a quirófano y también su tipo de sangre. Listo. Tú ya has cumplido ahí con la historia clínica. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar por favor a evolución. Belú, me lo puedes poner a evolución en cirugía. Entonces, chicos, con eso
hemos concluido historia clínica. Estoy dando pantallazos rápidos de algunas cosas que ustedes tienen que saber en Ciru. Esos documentos los van a tener, pero bueno, de mí que les explique para que entiendan bien cómo funciona esto, pues es diferente, ¿no? Ahora, la evolución en cirugía, ¿qué onda con la evolución en cirugía? Esto, en el Viedma, en el Hospital Viedma, se hace las evoluciones a mano, ¿ya? En la caja, creo que en caja y en el seguro es impreso. Antes, ¿alguien tiene alguna pregunta de historia clínica en cirugía? ¿Tienen alguna duda? Pueden levantar la mano, pueden preguntar en el mensaje del grupo, no hay problema. Tranqui. Y si no tienen, bueno, continuemos. Ahora, ¿cómo hablamos de evolución en cirugía? ¿Qué onda con esto? Es diferente a otras especialidades, obviamente. ¿Por qué? Dentro de la cirugía en general que engloba, hay varias subespecialidades que van a rotar. Neurocirugía, cirugía general, urología, cirugía plástica, cirugía torácica, traumato. Entonces, hay un montón, gastro, cirugía oncológica, eso va a depender dónde van a hacer su especialidad, perdón, dónde va a ser su internado, y esas, generalmente esas especialidades en el Vietnam, es al azar. No siempre te va a tocar lo mismo que a tu compañero. Puede ser que a vos te toque uro, cirugía plástica y torácica, ¿no ve? Y se rasquen, los de torácica en el Vietnam se rascan. Entonces, pues te tocará rascarte, pero vas a tener cirugías, mientras a tu amigo le va a tocar neuro como segundo ayudante o traumato, que son especialidades muy solicitadas nuestro medio porque hay mucho paciente, ¿no ve? Entonces, ¿cómo ustedes van a evolucionar? Belu, está la presentación está en el grupo. Ahí, sácalo, por favor. ¿Ya? Vamos a usar todo este año, se va a usar lo que es el SOAP. ¿Conoces, no? El SOAP, ¿no ven? Eso. En base al SOAP, nosotros vamos a trabajar. Voy a explicarles un poquito del SOAP. Ustedes ya lo saben, no tengo que leerles, ya son pros en esto. Tenemos cuatro cosas: subjetivo, el objetivo, el análisis y el plan. El subjetivo, todo lo que el paciente toda información que el paciente te proporcione. ¿Ok? El objetivo, ya sabes, tú te encargas de encontrar al paciente todo lo observable, todo lo posible, lo que tú puedas ver, tocar, ese es el objetivo. Ahorita me voy a explicar con un ejemplo muy bueno. El análisis es la parte que tú vas a realizar con tu médico a cargo o el residente. Si tú te metes más al análisis, mejor diagnostique. Eh, si encuentras algún patrón en esos pacientes, alguna posibilidad, o si tú ya puedes interpretar imágenes, perfecto, ya sé partícipe del análisis, porque aquí ya se diagnostica, ¿no ve? Y el plan, generalmente, ¿en qué se basa? En hojas de indicaciones médicas. Ahí son los donde los doctores, cada día, ¿qué cuidados debe tener ese paciente? Cada día se cambian las hojas de indicaciones o las indicas, como le dicen. Puede ser control de signos vitales, control de los líquidos, puede ser la sonda Foley, puede ser si el paciente está eh, ¿cómo es esto? Si está, si hay inflamación, si hay alguna infección, si el paciente está con drenaje, entonces importa mucho todo esto, ¿ok? Vamos a bajar un poco más abajo, tenemos una nota de evolución para cirugía general. Este es un modelito general. Tenemos primero el título que dice nota de evolución, siempre el título, nota de evolución. Cirugía general, obviamente, o tienes que ponerle aquí la especialidad donde tú estás rotando, puede ser neuro, puede ser esto. Este ejemplo que te estoy mostrando es una forma de evolución. Tienes que fijarte en tu servicio, cómo es que generalmente lo manejan, pero hay datos que siempre se van a repetir en cualquier hospital o servicio. Primero, la fecha y la hora a la cual tú estás evolucionando a tu paciente. Siempre está a un costado y no te olvides poner fecha y hora, ¿ya? ¿Qué más? Un ejemplo, paciente masculino de 42 años de edad cursando su primer día de internación, cursando perdón, con los diagnósticos de, ahí está, posoperado por colecistectomía laparoscópica por colecistitis crónica litiásica y una enfermedad crónica que tenía este paciente en su momento de hipertensión arterial en tratamiento. Entonces, primero hacemos la descripción de mi paciente y qué procedimiento ha sido sometido, porque esta evolución se da generalmente después de que la operan. Ahora, si tu paciente está con cirugía programada,
Entonces tú solo pondrás cursando su primer día de internación con los diagnósticos de, ahí el doctor le pondrá pues colostomía, ileostomía, así, por enfermedad inflamatoria o por presencia de tumores o alguna cosa así, ¿no es cierto? El diagnóstico. Entonces tú te vas a hacer eso en base al diagnóstico que se le va a dar, ¿ya? Ahora, aquí entra el SOAP. Aquí está la S, que es el subjetivo. Es todo lo que el paciente te va a ir contando a vos. Un ejemplo, paciente al momento de la evaluación se encuentra despierto, refiere que concilió el sueño de manera regular, sin alteraciones durante la noche, refiere dolor abdominal en puntos laparoscópicos, con bla bla 5 de tipo opresivo, no se irradia a otro lugar, no refiere a alzas térmicas, tampoco náuseas, y no refiere a otra sintomatología. Eso ya es una muy buena descripción y tú tienes que hacerlo así, especial, específico, esmerate en hacer una buena descripción. Por eso, tienes que preguntarle al paciente varias cosas. ¿Cuánto le ha dolido? Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? ¿Le aprieta? ¿Le quema? ¿Le punza? ¿Le arde? ¿Ha tenido calor en la noche? No. ¿Ha vomitado? No, no, estoy todo bien. Listo, entonces estás avanzando. ¿Ya? Ahora, diuresis, si ha podido orinar, catarsis, si ha podido ir al baño, eliminación de gases, si ha podido darse peditos, ¿no? ¿Va? La parte de objetivo es, bueno, tú todo lo que le vas a hacer un examen físico cada mañana al paciente, cada vez que tú lo vas a evolucionar, es un examen físico que tienes que hacerle. Ahí están, miren, los signos vitales que les había dicho. Esto prácticamente es como presentación de paciente, pero esto me estoy enfocando en Ciru, ¿ya? ¿Dónde yo me esfuerzo en este examen físico regional? En la cirugía o en el lugar de donde esté el paciente. ¿Qué patología es? Si es abdominal, aquí en abdomen, entonces fíjense en la descripción. Se evidencia herida por, perdón, se evidencia herida, se evidencia herida por puertos laparoscópicos con bordes bien afrontados, suturados con punto simple, sin evidencia de inflamación, infección, cubierto con gasas y fijados con micropor. Qué mamón suena, pero está bien descrito. Ruidos sidoarios hiperactivos, ¿ok? Timpánico a la percusión, doloroso a la palpación en región de los puertos laparoscópicos. Tú has hecho descripción de lo que la cirugía, que este paciente ha sido sometido a una colecistectomía. Entonces, describí y esmerate en eso, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si en trauma el paciente le han hecho una, ¿cómo se dice esto? Bueno, ha tenido una fractura, supongamos, en el húmero, le han hecho osteosíntesis, entonces pondrás, pues, se evidencia vendaje en esto, se evidencia que el paciente está con férulas, todo eso vas a ir describiendo de a poco. En cada patología, te esfuerzas en donde esté la patología. Lo demás, no, pues puedes copiarlo y pegarlo, claro, obviamente, pues está bien, lo revisas y todo bien, pues bueno, ¿ya? Ahora, el análisis. Generalmente se pone favorable, no favorable, expectante. Hay varios términos que usan en diferentes servicios. Es diferente, ¿no? Y el plan, control de signos vitales. ¿Esto en base a qué? En base a la hoja de indicaciones. Ahí dice deambulación asistida. El cirujano recomienda que ella empiece a caminar. Entonces, perfecto. Que tiene que continuar con sus analgésicos y su antibiótico terapia. Y con eso tú, ¿qué cosa terminas esta evolución? Con tu sello ahí y tu firma. Y luego tiene que firmar el residente para que posteriormente firme el doctor. 3 firmas en cada evolución en cirugía. La tuya con tu sello y firma, lapicero azul, no se olviden, del residente y del doctor. El residente ya aprueba la evolución. Si tú la pelas, vas a tener que rehacer todo. Vas a tener que escribir todo otra vez. ¿Ya? Muy bien. Con esto hemos acabado la parte de evolución clínica. Belu, me lo vas a poner, por favor, a instrumentación quirúrgica. Ahora, ¿qué más? ¿Tiene alguna pregunta aquí en eh, evolución en cirugía? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿Negativo? Ok, listo. Si tienen dudas, chicos, pregunten. O, bueno, si quieren, no pueden preguntar ahora, les da cosita, pues mañana me preguntan. ¿Ya? Ahora, ¿qué onda con instrumentación quirúrgica? Miren, aquí en cirugía les va a tocar instrumentar y les va a tocar ser segundo ayudante. Lo máximo es segundo ayudante, no cirujano principal, jamás, ¿ya? A no ser que no, nunca he visto ese caso, es demasiado loco. Pero lo máximo que van a hacer a llegar es segundo ayudante, tercer ayudante y instrumentador. Ambas que requieren conocimiento de instrumental quirúrgico. Entonces, ¿cómo es que
repaso todo esto. Bueno, aquí tengo también un parte de material que van a recibir. Tenemos un resumen del instrumental quirúrgico acerca de cada cosa, para qué sirve, qué tipo de instrumentos tienen que usar y cuáles son los que yo siempre he visto o se ve todo el tiempo en quirófano, ¿ya? Recuerden que hay instrumental para campo, o sea, para fijar los campos, ¿ok? Luego tenemos instrumental de diéresis de corte, que en este caso solo hay dos, ¿no es cierto? Que, bueno, no dos, pero los más usados son el bisturí, las tijeras y el electrobisturí, el bisturí y las tijeras. Es lo más usado, ¿ya? Luego tenemos el instrumental de hemostasia, también, ahora los vamos a mostrar. Y luego tenemos la parte de los instrumental de prensión elástica, las pinzas. Luego tenemos, arriba nomás velo, por favor, estoy dándoles un ejemplo. Luego tenemos el instrumental de separación como tal. Y bueno, en ese grupo general se catalogan. Ahora, vamos a empezar con el primero, que dice instrumental para confección del campo. ¿Cuál es lo que siempre van a usar? Esta es la pinza Backhaus. ¿Ok? La primera que se está mostrando ahí adelante, esa siempre se ve en quirófano, en todos los quirófanos. Te dicen instrumental de campo, por favor, pásame las pinzas de campo. Tú les ves estas pinzas que tienen como dos dientes grandes, y son generalmente las Bacaus, ¿ya? Son esas siempre, no hay otra más. Ahora es raro que tengan una Bacaus no penetrante, es muy raro, pero siempre se ha visto esas las. Estamos en Bolivia, por favor, ¿ya? Entonces, la Bacaus no se olviden, chicos, yo les recomiendo que esta es una pinza que siempre se va a usar, ¿no es cierto? Tiene su cremallera y todo, y es solamente para campos, no se usa para otra cosa. Vamos a bajar y tenemos al instrumental de diéresis, que es el bisturí. Ahora, ¿qué tipo de mangos hay? El 3 y el 4. Generalmente he visto que usan más el 4 en cirugías, ¿no? Y eso va a depender, depende mucho, ¿saben? Depende del servicio, depende qué tipo de cirugía sea, pero como les digo, el bisturí, ¿para qué se usa? Junto con la hoja del bisturí. Se usa solamente para hacer diéresis de piel y ya, para eso y nada más. ¿Qué es lo que siempre se usa? Electrobisturí, ¿no ve? La que es polar, ¿no es cierto? Su parte positiva, parte negativa, quema el tejido, ¿no ve? Eso es generalmente lo que se usa más en cirugía, ¿ya? Ahora, ustedes tienen que saber calzar la hoja con el mango, sí, porque eso les van a pedir en quirófano, ¿ya? Si ustedes son instrumentadores, les va a tocar calzar, si no, pues bueno, pedir. Luego, más abajo tenemos las tijeras. Las que van a ver generalmente son las Mayo, las que han visto, las que han usado ustedes en su equipo de sutura. Y bueno, como tal, ¿qué usa? Bueno, se sirve para cortar tejidos, sirve para cortar los hilitos, ¿no es cierto? Y tenemos, bueno, en general es para material la de Mayo, ¿ya? También otra tijera que hay en quirófano es la de Metzenbaum. Es así, es así. Mayo y Metzenbaum. Mayo y Metzen son las que más se ven. La de Metzen, ¿para qué sirve? Para tejidos. Solamente tejidos, ¿ya? Entonces, en la tijera de Lister alambre, no, no, la verdad es que no se ve, la Doyen tampoco, solamente la Metzenbao, por favor, y la Mayo. Ahora, en la instrumental de Mostacia, más abajo, tenemos las pinzas, la Coger y la Mosquito, la Halsted, las Kelly. Esas tres son pan de cada día en todas las cirugías generales. Coger, Halsted, las Mosquito y las Kelly. ¿Cuáles son las diferencias? Generalmente son por las mandíbulas, las estrías, no las puntas de cada pinza te dan. Las Halsted ya las han visto, tienen en varios equipos de sutura, las Coger y las Mosquitos se le llaman estas, son hemostáticas, simplemente son para agarrar arterias, ¿no? Chiquititas, son pequeñitas, te das cuenta, son bien bonitas, parecen como para bebés, ¿ya? Las Kellys también se usan y recuerden que también su característica son curvas y rectas y bueno, que tienen un estriado horizontal. Tendría que mostrarles esto, pero por la clase que tenemos ahora, no, ¿ok? Ahora, ¿qué otras pinzas más? Las pinzas de Rochester generalmente, algunas se van a ver en cardio, ¿saben? No la van a ver en cirugía general en todo el tiempo. Algunas se ven muy poco, ¿ya? Y generalmente el especialista va con su instrumentador si es una especialidad muy compleja. Si no, el médico, el cirujano, si no ya te explica cuáles son y el paquete general siempre tiene esas pinzas que les estoy comentando. Luego tenemos las pinzas diente de ratón y la pinza anatómica, ya saben, ¿no es cierto? No hay mucho que hablar de estas dos. También otra que se ve mucho es la pinza Adson. La Adson. Generalmente en euro se puede ver esa pinza, es muy fina esta pinza, pero bueno, es solo una, ¿no?
Luego tenemos, ¿qué? Tenemos en las instrumental de aprehensión continua las pinzas Alice, las Babcock y la Foster. Esas tres también vienen en los paquetes de cirugía, ¿ok? También ténganlas en cuenta, lo van a poder repasar, una repasadita ahí. En general les estoy comentando ahora para que sepan más o menos. La Duval no se ve mucho, las Babco, por ejemplo, y las Alice se ven todo el tiempo, ¿ok? No vamos a entrar mucho en el detalle, pero cada una tiene su característica especial. Otra pinza que siempre se ve, las pinzas aro, pero generalmente las aro en gineco es como que se ve todo el tiempo, ¿no es cierto? Luego los instrumentales de separación. Más abajo tenemos a los separadores de Farabeu, ¿no es cierto? Que son prácticamente dos trozos de metal que pues sirven para separar, ese es el objetivo. También tenemos a las valvas maleables, que no están aquí, perdón, no están las valvas maleables, que igual, ¿no es cierto? Parecen un pedazo de metal doblado, pero bueno, eso también se usa en cirugía. El separador, hay un separador más que quería hablarles que se ve todo el tiempo, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no, ahí está la espátula maleable. Bueno, no, no está aquí. Ay, pucha, ¿dónde está? Creo que no está. Bueno, el separador de seno, los Babies y Miller, también se ve mucho en cirugía, en algunos tipos de procedimientos, no en todos. Y en gineco, y ahí hablándoles de gineco, ya es gineco es otro mundo, ya necesito las válvulas de Finocchietto, el separador de Mayo, esos son más grandes, ¿no es cierto? ¿Por qué ahora ya no se usa tanto los separadores? Mire, es que ahora la cirugía laparoscópica ya ha ocupado el campo de la cirugía general, ¿no es cierto? Entonces, generalmente todas las cirugías generales, apéndice, cole, se va a realizar ¿con qué? Se va a realizar con la forma laparoscópica, ¿no es cierto? Insuflación, aire, todo por cámara, ¿no es cierto? Entonces, capaz si es los separadores, por eso es que ya no se usan tanto en cirugía general, pero las pinzas sí, las Alice, Babcock, Foster, las pinzas anatómicas de ratón, las Hudson, las Kelly, las Mosquito y las Coger se van a ver. Entonces, esas tienen que aprendérselas, solamente diferenciar, ¿no es cierto? Cada pinza. Muy bien, vamos a ir avanzando con otro temita más para ir concluyendo ya esta parte de cirugía. Vamos a irnos ahí, apendicitis aguda, por favor, Bel. Vamos a irnos a apendicitis aguda. Está también ahí documentos. Entonces, hasta aquí en instrumentación quirúrgica. Hasta aquí esos tres temitas que he dado, mini temas chiquitos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Negativo. Ya, seguimos. Ya. Miren, no se preocupen por estos PDFs, estos textitos que hemos hecho. Van a tenerlo esto a su alcance, no se preocupen, sin ningún problema. Pero antes de concluir la clase del día de hoy, tengo que hablarles de la apendicitis como tal y también de algunos datos chiquitos que les va a servir y los trastornos de vesícula biliar, ¿ya? Son dos cosas, dos patologías que les digo es pan de cada día en Ciro, ¿ya? Para diagnóstico en sutural, para diagnóstico en consulta, se ve todo el tiempo, ¿ya? Entonces, obviamente, especialidad de cirugía general, ¿no? Ahora en trauma, bueno, ya ahí va la síntesis, ¿no es cierto? Pero generalmente en trauma, tú estás como primer ayudante, pero más que ayudar, simplemente estás pendiente del paciente, ¿ok? Ahora, en apendicitis aguda, miren, ustedes saben ya la parte anatómica, la parte fisiopatológica, sí, y aparte de epidemiología y todo, ¿no es cierto? No voy a enfocarme en eso, me voy a enfocarme primero, hay una situación que tienen que aprender bien, la evolución de una apendicitis, ¿no? La cronología apendicular de Murphy se llama, ¿ok? Y también las complicaciones que tiene y su diagnóstico que les recomiendo que hagan. Y con eso es lo que necesito que sepan, ¿ya? De ahí ya la cirugía y cómo es, ustedes ya saben, ¿no? No es necesario que les hable de eso. Ok, mientras van preparando la presentación, mm, tenemos la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico es la apendicitis, ¿ya? Es horrible, ¿ya?
¿Quiénes pueden tener esto? Pues todo el mundo, todos, desde los niños hasta, bueno, gente adulta ya pasa esto, por favor. Estamos en la página 1, en Etiopato, ¿ya? Entonces, tenemos que la obstrucción luminal suele ser el factor desencadenante del proceso inflamatorio. Eso ustedes ya saben de apendicitis. Está muy claro, ¿no es cierto? Es pan de como que el apéndice se tiene que obstruir para que empiece el proceso, ¿ya? Listo. Es lo único para recordar. Ahora, ¿qué más? Respecto a las fases, ¿no es cierto que la apendicitis pasa por una fase eh, inflamatoria, hemorrágica, gangrenosa y ya cuando es perforada, ¿no es cierto? Sepan esas fases de la apendicitis, por favor. No se olviden. Sepan las fases de la apendicitis, porque les van a preguntar, ¿cuáles son las fases, internato? Le dices, hay varias, ¿saben qué? Hay varias. Hay, por ejemplo, aquí le tenemos la apendicitis, empieza como una apendicitis congestiva, ¿no es cierto? Porque empieza la compresión parietal venosa. Luego pasa a ser una apendicitis, un apéndice flegmonoso. Luego pasa a ser gangrenoso y luego ya es una perforativa cuando se complica, ¿no es cierto? Y causa peritonitis. Entonces, esas fasecitas de memoria, por favor, chicos, les va a servir. Ahora vamos a irnos a la cronología de Murphy. Está más abajo, Mary. Gracias. Tenemos 4 signos y síntomas que son potentes para diagnosticar apendicitis. Dolor epigástrico, el inicio es difuso, anorexia, náuseas, vómitos, dolor en fosa ilíaca derecha, eso ya es cuando es específico, o sea, el dolor epigástrico puede migrar a fosa ilíaca derecha, no se olviden siempre, y la fiebre con la leucocitosis. Esa es la cronología de Murphy, resumen. Entonces, con estos signos nosotros tenemos que diagnosticar. Ahora, hay algunas formas clínicas especiales que les tenemos aquí en pediátricos, embarazadas y inmunosuprimidos. Hay algunos cositas, ¿no?, que tenemos que revisarlos, no está de más. No se olviden también que otros signos de la apendicitis, la constipación, diarrea, ¿no es cierto? Pregunten siempre eso, pregunten, ¿ya? Ahora, vamos a irnos, por favor, a la parte de diagnóstico. Está más abajito, Mary. Muy bien, necesitamos hacer el diagnóstico rápido. El paciente ha llegado, tiene dolor abdominal, así que ustedes ahora van a diagnosticar. Sepan esto, que voy a armar los casos de evolución, diagnóstico, historia clínica, el día 4 que vamos a tener el 30, nuestra última práctica, con casos típicos de apéndice, de vesícula, ¿ya? Primero, ¿qué tenemos que hacer? La anamnesis, describir dolor, lo más importante, lo más importante. Tú puedes diagnosticar apéndice con semiología, sí, sin laboratorio, sí, pero tienes que hacer punto directo, diagnóstico directo, sin dudar. Si tú sospechas que es apéndice, que sea apéndice, ¿ya? Los complementarios son laboratorio y imágenes, pero ¿vas a tener tiempo para diagnosticar, esperar a que llegue el imagenólogo, a que te le hagan los labos? No, tienes que ser clínico, volvete clínico, ¿ya? ¿Cómo comenzamos a diagnosticar? Ustedes ya saben esto. Dolor importante, describan Alicia. Luego, los síntomas asociados, anorexia, fiebre, si el paciente ha tenido vómitos. Ahora, en las mujeres, ¿no es cierto? Hay que preguntar la fecha de última menstruación, ¿no es cierto? Hay que ver si usan anticonceptivos, o también eso puede confundir un poco el cuadro. Y en el examen físico lo que nosotros tenemos que encontrar es, ahí está marcado, dolor a la palpación y defensa muscular. Cuando tú vas a presionar el epi o en fosa ilíaca derecha, vas a sentir, o sea, el paciente va a sentir dolor y vas a ver una contracción muscular de los músculos abdominales. Y es como que eso es un rebote, es como un aviso, como que el dolor está ahí y no quieren que lo toques. Es como una muela cariada, ¿sabes? Entonces, ¿qué signos tenemos para apéndice? Ustedes ya deben saber esto, pero les digo, y porque les preguntan y no saben, es que a mí me ha pasado, por eso les digo. Más abajo está Mary, por favor. Tenemos como 7, 8 signos para diagnosticar apéndice. ¿Cuál es el primero? El más clásico, McBurney positivo y Bloomberg positivo. La ubicación, ¿no es cierto? Tercio, externo, contercio, ¿no? El signo de Musi generalmente no es la descompresión. Pueden notarlo en su historia clínica también para que se vean pros, pero Bloomberg y McBurney positivo, diagnóstico de apendicitis, ¿ya? Pueden hacer la maniobra de Robson, el del obturador también y del ilopsoas para diagnosticar apéndice, sí, para confirmar sus sospechas. Ustedes ya saben cómo es, ¿no? Hay que mover la pierna, hay que rotar la pierna. Entonces, ya ustedes van a diagnosticar. El signo de Dunphy ya no se ve, que el paciente esté tosiendo, tendría que hacer un dolor increíblemente intenso para que sienta dolor en fosa ilíaca derecha. Pero con McBurney, prueben Bloomberg. Si no encuentran con Bloomberg,
prueben Robsing, pueden obturador y liopsoas. Usen, agoten sus maniobras para diagnosticar la apendicitis, ¿ya? Ahora, ¿por qué el dolor es la clave? El dolor es lo principal. ¿Por qué tú no encuentras dolor en un paciente con apendicitis? No encuentras porque no has preguntado bien la anamnesis. Ahí va el tema de, señora, ¿ha tenido dolor? Sí, 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 sí. Resulta que tú le haces las maniobras y no siente dolor, pero en los laboratorios las enzimas hepáticas pueden estar elevadas, hay leucocitosis, todo esto, ¿no es cierto? Empieza a haber cambios en los laboratorios, ¿no? El hemograma, una leucocitosis, está una desviación a la izquierda horrible, un ejemplo, ¿no? Y tú sospechas, dices, pero ¿por qué no le duele? Y ahí tú tenías que haber preguntado, señor, ¿ha tomado algún analgésico, alguna cosa? Porque los bolivianos tenemos la manía de, cuando nos pasa algo, ir a la farmacia a comprar algo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues no le has preguntado, no sabías, y ahora el dolor está enmascarado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el analgésico. Entonces, el dolor es la clave, chicos. Si algún paciente ha tomado analgésicos, pues habrá que esperar imagenología y pues el laboratorio también, con eso confirmas el diagnóstico. Pero si no hay clínica, busca primero clínica, luego de clínico, porque en tu dural puede ser que ni tengas laboratorios y tú puedas diagnosticar una apendicitis, ¿no? Los laboratorios ya saben, el hemograma, lo único que nos puede dar una idea es la leucocitosis con desviación a la izquierda, ¿no es cierto? Generalmente eso es top, potente. También pueden descartar patologías, ¿no es cierto?, con test de embarazo en las mujeres. También sería bueno pedir un perfil de orina, por si acaso, si es que tienes sospechas y que no crees que es este origen como tal abdominal. Rayos X de abdomen jamás hagan en su vida eso, jamás. Nunca le digan al paciente, señora, vaya a hacer una radiografía, porque se ubican que no es útil. Ahora, la ecografía, la ecografía FAST o la EcoFast que han visto, por cierto, con el doctor Ludwig, es útil. Pueden diagnosticar con eso, pero depende qué tan buenos son con el ecógrafo para ver la parte de abdomen, de parte del fósil de acá derecha para encontrar el apéndice, ¿no es cierto? Lo van a ver qué, una hiperecogenicidad de grasa, van a ver también el diámetro que va a ser un poco más grande, mayor a 7 milímetros. Entonces, estos signos lo pueden ver también acá y tenemos unos ratitos para que puedan verlo con ecografía. Y bueno, ¿cuál es el, el diagnóstico de imagen definitivo? Realmente es que no hay. Puedes usar ecografía, puedes pedirle un ATAC, pero es que la cuestión es también la plata, ¿no es cierto? Si el servicio puede darse ese lujo, pues le haces hacer. Pero y si no, pues bueno, tienes laboratorios, tienes ecografía, que siempre ecografía se usa, siempre, siempre, en todo lado. Nunca he visto que llegue un ataque, pero si llega un ataque, bueno, es muy sensible el estudio y también depende de qué, depende del aparato y depende de tu interpretación de la imagen, ¿no? No se pide siempre, pero bueno, ustedes ya saben cómo es la situación de esto, ¿no? El tema económico de los pacientes es muy complicado, ¿no? Si el paciente, imagínate, tiene que caer muerto y tú le digas, un ataque, señor, pucha, se va a morir el señor de preocupación, la señora igual. Entonces, pensa también en ellos, ¿no? O sea, tienes que saber diagnosticar con laboratorios. Entonces, vamos a irnos a la parte final, por favor, a la parte del tratamiento, y no terminar. Tenemos que, una vez que se encuentra, se diagnostica, se tiene que hacer la apendicectomía, la exéresis del apéndice. ¿No? Ustedes ya saben esto. Ahora, los pasos se ubican en ese episodio de Grey's Anatomy donde les piden los pasos de una apendicectomía. Pensé que era chiste, pero es de verdad. Algunos cirujanos te preguntan los pasos de la apendicectomía. Dime cuáles son. Entonces, identificación, confirmación, ligadura, hay que hacer esto, sección del meso, hay que liguar la base, sección del apéndice y hay que invaginar el muñón apendicular. Los pasos de la apendicectomía laparoscópica, ¿no? Entonces, eso, apréndanlo, también esto, para que sepan, ¿no es cierto?, cómo van las fases de su cirugía. Y bueno, en las complicaciones que yo realmente les tienen que tomarle un ojito a las fístulas, a los abscesos que hay, a las infecciones, el posoperatorio sobre todo. En el intraoperatorio, tú no tienes mucha culpa, porque como tú eres interno, estás más en el papeleo, o estás sosteniendo la cámara, o estás simplemente ayudando de instrumentador. Esto ya le corresponde al doctor, pero tú también tienes que saber, si ves alguna cosa, ves que el paciente está sangrando, no han seccionado bien, no te calles, dile, doc, mire, no se ve, o sea, esto falta, dile, ¿ya? Y el interno no le echa la culpa en las postoperatorias, que vea si hay infección de la herida, ¿no es cierto? Si el muñón apendicular no está invaginado, si hay absceso,
si empieza a tener una fístula. Entonces, eso puede ocurrir. Estén pendientes en las evoluciones de su paciente. Puede pasar, ¿ya? Y bueno, lo más importante cuando una apendicitis se va complicando ya es el drenaje, ¿no es cierto? Cuando ya hay, no es cierto, cuando ya hay una peritonitis, pues tiene que hacerse un lavado de toda la cavidad, se le da más medicamentos, se le observa de forma más detenida porque el paciente ha tenido una peritonitis y bueno, no queremos que entre en sepsis, entonces hay que sí o sí estar checando al paciente en la evolución todo el tiempo. Capaz incluso te hagan evolucionar cada 12 horas, pero eso depende del cirujano, ¿no? Listo, chicos, con esto es todo de apéndice. No tienen que aprender más. Simplemente el diagnóstico. A eso váyanse y a los signos que pueden presentar. Y para concluir la charla del día de hoy respecto a cirugía, vamos a irnos a trastornos de vesícula y con eso vamos a terminar el día de hoy. ¿Ya? Ahora, ¿qué temas más hay en cirugía que yo les recomiendo revisar? Que tenemos en la plataforma es el tema de asepsia, antisepsia, sepa muy bien esto, lo vamos a ver esto el día de mañana. Las hemorroides, enfermedad hemorroidal, también es importante. Enfermedades inflamatorias intestinales por el tema de la cirugía oncológica, gastro, también entra en cirugía. La parte de infecciones de heridas y tratamientos, mañana en curaciones lo vamos a ver, chicos, tranqui. Los megacolon, uy, si supieran cuánto megacolon chagásico hay en Cochabamba, se pueden asustar. Otro tema más importante es la pancreatitis aguda. Por favor, trastornos de la vesícula biliar, Mary. Gracias. La pancreatitis aguda también, no lo vamos a ver por ahora porque ya nos estamos excediendo. Yo no les quiero aburrir, quiero que solamente absorban lo útil, ¿no? ¿Ve? Entonces, vamos a irnos a trastornos de la vesícula biliar. ¿Cuántos tenemos o cuáles son? El más común, colelitiasis, tener piedras en la vesícula, colecistitis, la inflamación de la vesícula. No se olviden, no es lo mismo. Tenemos también una colecistitis que puede ser sin cálculos, también está. También la famosa coledocolitiasis, cuando el hito está en colédoco. Tenemos la colangitis también, no se ve mucho, pero hay también. Tenemos también las fístulas biliointestinales y el cáncer de vesícula. ¿Saben qué? ¿Saben qué dato les doy así como un cuate? Si ustedes detectan, para detectar cáncer de vesícula biliar se necesitan sí o sí se necesita informe laboratorial, o sea, tipo encontrar el marcador, ¿no ve? El CA19.9 es específico de vesícula, ¿no? Cáncer vesicular, pero es casi de vesícula, ¿no? Su marcador tumoral, como se dice, ¿no? Chicos, miren, yo les digo esto con mucho dolor y mucha pena, pero cuando el cáncer se encuentra en vesícula, ustedes van a diagnosticar capaz por error, capaz incluso por imagen le pidan al paciente y diagnostiquen eh, con el que se diagnostique cáncer de vesícula, el cuadro es muy malo, es de muy mal pronóstico. No sepan dar esperanza a los pacientes cuando ven que el cuadro está feo. Obviamente no le puedes decir, señora, se va a morir, no, tampoco, ¿no? Pero si ustedes encuentran problemas en vesícula, hay masa rara, hay una masa rara que no parece piedra, porque cuando ustedes diagnostiquen, pidan la ecografía, el informe les va a decir, o ustedes pueden interpretar la ecografía, puede ser que no se vea una piedra como tal, sino una masa difusa y medio engrosada, vas a ver hipervascularidad, se va a notar, ¿no es cierto? Va a haber un contorno irregular, y si encuentran, chicos, ustedes cáncer, sepan actuar primero con el residente, hablar con el residente, con el doctor. Doctor, creo que este es cáncer. Y si es, les digo, el cáncer en vesícula es uno de los más agresivos. Tengan mucho cuidado, chicos, en diagnosticar esto y confundirse. No digan cáncer, sea nomás, manéjenlo para que el paciente se prepare, porque la noticia no es buena, ¿no es cierto? Los médicos con los que están, los colegas con los que hemos estado en los cursos, hemos tenido, nos ha tocado ver casos tristes donde había cáncer en vesícula y había que decirle, ¿no? Era difícil, pero eso se encarga el doctor, no tú. Tú habla con el doctor residente. Si él te dice, tú dale la noticia, bueno, tú hablas con todo el respeto posible, explicarle que tiene esto sin titular. ¿Ok? Ok, ahora vamos a irnos específicamente, me quiero hacer un énfasis en la parte de colecistitis litiásica agudizada. Por favor, Mary, estamos más al principio, hay colelitiasis, pero está aquí, ahí abajito, colecistitis litiásica agudizada. Gracias. Miren, voy a hacer un énfasis en este tema porque es este tema por los que los pacientes vienen a consulta o vienen a emergencias o aparecen el 1 de enero. Alguien va a tener una colecistitis. Les apuesto. ¿Quieren hacer una apuesta conmigo? Soy ludópata. Hagamos una apuesta. Que ver una colecistitis es el primero.
Entonces, ¿qué ocurre con la colecistitis? Ya saben qué es la inflamación, no tengo que hablar de eso, nada que ver. Fisiopatología, tampoco tengo que hablar. Epidemiología, nada, que ustedes ya son médicos, saben esto, ¿ok? Y si no lo saben, pues hay que revisar, ¿no? Ya. Me voy a la parte clínica y a la parte del diagnóstico, que es lo más importante. Y el manejo, ¿cómo es que manejamos? ¿Ya? Ahora, em, estos pacientes, entonces, cuando ya llegan a emergencias clínica, ¿no ve? El paciente, claro, se va a aguantar el dolor un ratito. Un cólico biliar, no se olviden que el cólico biliar generalmente está causado cuando tú empiezas a molestar, a chingar a tu vesícula, le empiezas a tocar y el cólico sale, el dolor está ahí, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de signos es la clave? Es top. Primero, signo de Murphy positivo. ¿No es cierto? Cuadrante superior derecho, vas a palpar en la región de la vesícula, paciente le vas a, señora, por favor, inspire, meta aire y tú tratas de tocar el reborde costal derecho con tu mano y si siente dolor es Murphy positivo, ¿ya? Obviamente el Murphy positivo es no ve tocar, no ve la región, pero tú andate más, trata de buscar la vesícula, ¿ya? Listo. Entonces tenemos aquí los signos en colecistitis aguda. Tenemos que el signo de Murphy positivo, la fiebre generalmente está presente. Todo proceso inflamatorio, fiebre es la cosa, ¿no ve? ¿Qué más? La leucocitosis, no se olviden, supera los 11.000 o 10.000 incluso, ¿no es cierto? Leucocitos. ¿Qué más? Los síntomas duran más de un día, empiezan a ser tediosos, molestos, ¿ya? El cólico biliar dura un cachito, ¿ya? Ahora, cuando el paciente tiene una colecistitis, chicos, no den analgésico. Si les da flojera al paciente, no le quieren ver, no sean desgraciados. Díganle que se interne, habla con tu residente, insistile, o que pregunte al doctor, doc, es cole, le internaremos, que se interne. Ese paciente, si lo dejas ir, puede morir, ¿no? ¿Cuál es el punto de la colecistitis, no es cierto? Se engrosa la pared, la vesícula está a punto de reventar, los litos ya no se puede. Entonces, ese es el punto, ¿no? ¿Cuáles son los signos más claros? Fiebre, leucocitosis y dolor. No hay más. ¿Qué otro laboratorio yo te recomiendo que puedas hacer con tus pacientes que también se ven alterados en una colecistitis? Enzimas hepáticas, transaminasas, ¿no es cierto? Eh, la, ¿Cuáles serán estas dos? Tenemos dos enzimas hepáticas, no se me ha ido el nombrecito, pero lo pueden revisar, son enzimas hepáticas, así está el estudio, ¿ya? Lo pueden checar, son las transaminasas, siempre están elevadas, ¿ya? En la colecistitis. Entonces, pero generalmente, ¿qué es lo que se pide? El laboratorio te puede mostrar, ¿no es cierto? Con la colecistitis, con la leucocitosis, perdón, y con las enzimas hepáticas alteradas. No se olviden, esos dos marcadores son clave para colecistitis. ¿Cuál es el diagnóstico final, el que te va a dar el punto? Es la ecografía, lo que han practicado hoy día. La pared engrosada, el líquido, no es cierto que hay imagen, no es cierto, en forma de capa de lito que puede estar enclavado en el conducto cístico o puede estar enclavado en el colédoco, pero pasa a ser una coledocolitiasis y van a proyectar sombra. Ahí tú ya has diagnosticado que colecistitis. Entonces, este es generalmente el estudio que se pide. Puede pedirse TAC o resonancia, pero a ver si tienen plata, es muy complicado, ¿no? Ese tema. Entonces, una vez que tú ya has diagnosticado a la clínica, ya están los laboratorios, ya está el ultrasonido, que yo te aconsejo, antes de pedir los labos o mientras los labos se procesan, hazle el ultrasonido o la ecografía para diagnosticar colecistitis, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es la colecistectomía. Cuando la vesícula está inflamada, no hay otro tratamiento más que una colecistectomía, listo. O una cepra puede ser, pero no creo. Generalmente les hace una colecistitis. Una colecistectomía. Bueno, en todo caso se hace una colecistectomía laparoscópica. Una colecistectomía laparoscópica temprana, generalmente que hay, ¿no es cierto?, los leucos se disparan, hay inflamación, en algunos casos incluso una masa palpable. Si el caso empieza a ponerse feo, aquí tenemos una tabla para describirlo. Esto ya es, pero trabajo del cirujano, del residente que te va a guiar. Tú solamente tienes que enfocarte en diagnosticar, nada más. Obviamente tú puedes aprenderte los pasos de la cole, pueden dejarte hacer una colistectomía, pues sí, pero lo importante es que tú sepas que es diagnosticar.
Ahora, ¿cómo retiras en colecistectomía una vesícula? Pues puedes llegar a ayudar al residente, al médico, pero ahí el doctor te va a indicar qué tienes que hacer. Pero tú también dale una repasadita, ¿no? Es como hay que hacer primero, hay que diseccionar el triángulo de Calot, ¿no? Hay que clampear las arterias y los conductos, hay que cortar, luego hay que sacar la vesícula una bolsita, eso ya es investigación personal de cada uno, ¿ya? Entonces, en este drive, en este PDF que tengo algunos datitos más que a ustedes les va a servir respecto a los diagnósticos de colecistitis o otras enfermedades que son de origen eh, vesicular, ¿no es cierto? Con la colangitis también, que está relacionado también con el hígado. Y bueno, tenemos también las fístulas biliointestinales y la coledocolitiasis, ¿no? No voy a hacer más énfasis, más que irme a la colecistitis, por eso les digo, repasen bien esa parte, no se dejen no lo dejen a última hora, porque el 1 de enero o el 2 de enero ya tienen que hacer su primer pase. Entonces les van a preguntar, internito, dime cuál es el proceso, qué síntomas tenemos, qué signos tenemos. Entonces te va a empezar a gustar esa forma, ese ritmo. Si tú te vas a hacer ver bien esos primeros días, pues perfecto. Ojalá este material, chicos, les sea útil. Les vamos a pasar, obviamente, a la plataforma, se les va a agregar a todos y ustedes ahí van a tener las evoluciones, temas, tenemos también algunos flashcards de cirugía, ahí con algunos triadas, algunas cositas que son importantes. Ahí lo van a tener, chicos. Úsenlo con sabiduría, por favor. Y bueno, es para ustedes. No lo compartan con las personas que otros sufran. Ustedes se han esmerado, ¿no es cierto?, en conseguir primero cancelar el curso y pues venir también a sus prácticas. Y aún así el tiempo, si se han dado cuenta, no nos alcanza, ¿no? Y ahora en esta Teo yo hubiera querido hablar todo, pero sé que no se puede porque el tiempo no los quiere así, aparte también se están cansados y estamos acabando el año, ¿no? Entonces, pero aún así conmigo vamos a estar viendo cosas de cirugía en la parte de calzado, en la parte de instrumentación, en esa parte de presentación de pacientes. Yo hago un énfasis fuerte en cirugía, ¿no? Esa especialidad me encanta, entonces no me hago problema en contarles todos los hacks, books que hay en esta especialidad, que este año del internado lo van a ver. Y por eso les digo, esas dos patologías, apéndice y cole, es pan de cada día. Revísenlo, chicos, por favor. Si el material que se tiene para ustedes les es insuficiente, porque al final y al cabo es como un es como que esto es como tu salvada de último momento, incluso para tus diapos te puede estar sirviendo. Pero si tú quieres saber algo más profuso, investiga actualizaciones, investiga artículos, porque esto va cambiando, ¿no es cierto? Los criterios para la colecistitis, para la pancreatitis incluso, van cambiando. Entonces, trata de actualizarte. Por ejemplo, los criterios de ADA para medicina interna se han actualizado. Eso ya, el material que era el 2024 hemos tenido que actualizar al día de hoy, porque bueno, ha habido cambios, ¿no? Entonces, chicos, eso es lo que quería compartirles en la teórica de cirugía del día de hoy, que es un énfasis en evolución y historia clínica que son importantes. Esta parte de las patologías también lo es, obviamente que sí. Les he dado los puntos importantes y aquí con unos 15 temas, los cuales en cirugía, en el internado se ha visto todo el tiempo, ¿ya? Ahora que te digan, he operado columna, yo he sacado un corazón, bueno, habrá sido un interno de 1000, un procedimiento en todo el año, pero esto que les digo es pan de cada día en todos los pacientitos que les va a llegar en emergencias y al menos los que van a venir el 1 de enero, va a haber una cole, va a haber un apéndice, va a haber cólicos biliares, incluso una enfermedad inflamatoria intestinal o una obstrucción intestinal todavía. Eso todavía es muy seguro que ocurre, ¿ya? Una pancreatitis, quién sabe, la gente está enferma, ¿ya? Entonces, chicos, con todo esto, pues bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para ir concluyendo ya la teórica de cirugía del día de hoy? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana conmigo temprano. Ya saben, tenemos práctica. Así que chicos, sin más, no me despido. Que tengan muy buenas noches y muy buena suerte. Nos vemos mañana, por favor. Gracias.